Se vienen los partidos de la Copa Libertadores y vos ya podés empezar a armar la jugada que quieras. Te recomiendo apostarle a los partidos de la fecha Nacional Atlético Nacional. Los invito a pasar por la web de OneXBet para registrarse en la página de apuestas deportivas más importante del mundo. Aprovechá nuestro código promocional Una Cuestión, llévate un bono del 130% en tu primer depósito y jugale al campeonato uruguayo en el partido que quieras o a cualquier competencia internacional. Por supuesto, exhortamos a hacerlo de forma responsable. Así que ya saben, para los que quieran apostar es en OneXBet. Un diagnóstico de cuál era el mercado y la situación actual de todos los productos que el fútbol se apresta a negociar próximamente. Y bueno, en función de eso se solicitó a los clubes que estaban allí que hicieran una convocatoria del Consejo del Fútbol Profesional para trasladar en ese ámbito una propuesta y bueno, pretendía un poco menos que ahí se votara. La discusión acerca de cuál es el órgano que debe negociar, el competente, si es la AUF, si es este órgano, si rige o no el contrato actual y en qué condiciones, porque todo eso está en función también de cómo se trabaje la posible negociación en esta etapa o licitación en la que viene. Yo ese tema he profundizado mucho, lo he discutido mucho y la verdad que si bien pensábamos no intervenir y ir un poco a escuchar, bueno, a partir de que Flavio rompió un poco el hielo, yo planteé mi punto de vista porque bueno, nos presentaban un mercado totalmente en decadencia, que prácticamente no vale nada, que no era real todo lo que se estaba diciendo en la consultora, en las otras opiniones que hay. Bueno, yo dije, entonces va a venir una oferta menor a lo que están pagando ahora. Y bueno, que caiga por su propio peso, que el argumento no resistía a un análisis. A mi juicio, obviamente, me despedí de la reunión, que fue, no digo hostil, porque fue respetuosa, pero claramente fue un contrapunto contra mí de todos los que estaban. Y bueno, todos no, pero digo, de alguna manera las voces cantantes tenían una visión diferente, que es respetable, que yo pienso que es razonable. Es más, yo hasta tengo algunas ideas que en la medida que haya razonabilidad pueden aportar a buscar una solución que plantee de repente una licitación con algunos condicionantes que satisfagan a todos y bueno, y muestren la realidad del mercado, que es lo que para mí los clubes tenemos que aspirar, a cobrar lo que el mercado pueda pagar por estos productos. Javier, se mencionó en su momento después de la reunión que hubo con Tenfield, que Tenfield le propondría a los clubes directamente la oferta que tiene para hacer por los derechos de televisión, para que los clubes primero la analicen y después sí elevarla a la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Esto es así? Bueno, el formato que plantearon era ese, convocar un consejo del fútbol profesional y ahí votarlo. Yo en algún momento les sugerí que, porque además el delegado de Danubio también lo planteó de esa manera, o sea, tenerla con unos días de anticipación, poderla considerar en los clubes, teniendo en cuenta que las personas que van a votar, a veces en algunos clubes pueden ser de plenos poderes, pero en la mayoría de los clubes tenemos que procesar internamente. Estaba planteado en esos términos. Después hay toda una disquisición legal sobre cuáles son los órganos representativos y quién en nombre de la AUF puede negociar y suscribir los nuevos contratos. Es todo un otro tema, pero bueno, realmente, de acuerdo a los números que más o menos manejaron ahí, yo estimo que no es nada sencillo que se pueda cerrar una negociación previa a la licitación. ¿Está muy distante en las cifras que pretenden ustedes? Y bueno, a partir de que hacen esa lectura, de que porque presentaron números de Perú, de Ecuador, de Argentina, de Paraguay, llamadas en directo a Francescoli para decirle cuánto ganaba River, lo rubio que aportaba lo que ganaba Olimpia, le pidieron a Flavio que en la reunión con Atlético Nacional, ahora en la cena, averiguara lo que cobraban ellos, y como que bueno, todo indicaba que prácticamente estamos hablando de un negocio ruinoso, ¿no? Yo hasta en algún momento le dije, bueno, pues entonces han hecho caridad todo este tiempo, cuando dijeron que hace años que iban a aumentar 8 millones y que lo estamos perdiendo los clubes. La verdad, parecía hasta irónico, ¿no? Porque uno escuchaba todo eso y decía, bueno, entonces van a decir que se retiran o que directamente van a pagar mucho menos, y había planteado un aumento, se negaba que las otras empresas pudieran tener solvencia o credibilidad, cuando en realidad uno cuando hace una licitación internacional de este porte, obviamente se hace de las garantías de resguardo suficiente para que quien resulte adjudicatario
esté de alguna forma respaldado por todo eso, ¿no? O sea que lejos de acercar las partes hay un estancamiento entonces, Javier. Bueno, es que yo digo, acá no eran las partes que tenían que negociar. Eran unos clubes, algunos, otros no. La verdad que creo que Nacional era el único club que no estaba ya claramente del otro lado planteado, ¿no? Porque voces discordantes fue la mía, nada más. Javier, de la reunión, ¿participó Tenfield? ¿Quién participó por Tenfield? Bueno, participó Casal, Gutiérrez, Osvaldo Jiménez, y había varias personas del staff de la empresa, bueno, planteando algunos datos, otros números, algunos argumentación. O sea, ellos hicieron una presentación que yo, que estuve en la presentación de la consultora que contrató la AUF y estuve acá, te puedo decir que estoy cada día más convencido de que el fútbol tiene que ir hacia una profesionalización y a un sistema de libre competencia y bueno, y ver la realidad del mercado. O sea, no quiero descalificar en absoluto, fue una cosa mucho más artesanal, mucho más al estilo de, no sé, algo de barrio, pero bueno, yo creo que está bien. Es una empresa que ha demostrado durante años tener su pujanza y haber ganado sus espacios para poder estar en este rubro, pero yo creo que con competencia los clubes vamos a tener más rédito, porque esto es como un remate. Si va un solo oferente, se va a ir en la base y va a comprar el mínimo valor. En cambio, si hay muchas personas interesadas y levantan la mano, el precio va a subir. El efecto es claro, es ese, y creo que de esta manera, y no habiendo muchos años para adelante que impidan que el que gane se haga rápidamente los derechos, es el mejor escenario que el que se está por venir ahora para que los precios suban, ¿no? Ahora, Javier, es de las primeras reuniones en las que participa directamente Casal, in situ, con los clubes, mano a mano y cara a cara con los dirigentes. ¿Cómo lo viste en este periodo, obviamente, donde se había hablado mucho y donde por ahí Casal dejaba que otro negociara por Tenfield y ahora sí participa? La verdad que yo es la primera vez que me reúno con él, por ningún concepto me había reunido con él y desconozco si estuvo o no en otras reuniones. Yo entiendo que estoy jugando un rol importante en Nacional y creo que el tema lo conozco profundamente, puedo hacer aportes para bien de todo el fútbol, no estoy en absoluto contra nadie, no vengo a destruir, sino a construir para todos. Que no se interprete de esa manera, creo que realmente no tiene una lectura correcta de cuáles son los acontecimientos. Más aún, yo me fui de la reunión saludándome muy afectuosamente con algunos que compartimos mucho tiempo en la asociación y aclarándoles muy precisamente de que yo no tenía ningún interés personal en la cuestión, lo cual es así. No tengo ningún vínculo ni personal, ni familiar, ni empresarial, ni comercial con ninguna empresa de televisión. No conozco a nadie, solamente quiero lo mejor para todo el fútbol uruguayo y ciertamente para mi club, que es Nacional, al cual estaba representando. Y bueno, llegar a que una negociación tenga los números reales arriba de la mesa, las posiciones reales de las partes y también entender que de repente el mejor escenario no es anticipar los tiempos, sino bueno, permitir que, vista la situación, y si realmente hay un diagnóstico genuino de que el negocio está en caída y de que en todo el mundo se paga menos que acá, bueno, tampoco rasgarnos las vestiduras y ver en un testeo real de mercado a través de una licitación abierta. Yo tengo algunas ideas que se las he trasladado a Nacho Alonso y a algunos otros actores del tema. Pienso que lo mejor es poner un piso razonable de la licitación, que por cierto va a elevar los números de hoy, pero abrir una segunda ronda de ofertas, de modo que los oferentes no vayan a ojos cerrados, tengan la posibilidad de conocer las otras ofertas, de levantar el precio a partir de esa segunda oferta y respetar la cláusula contractual de igualación que tiene Tenfield, porque en la medida que formule una oferta válida en la licitación, podrá hacerlo y creo que los contratos se hacen para respetarlos, se interpretan con sus propias reglas de juego y la regla ahí cuando hay diferencias es el arbitraje, no la judicialización, y tampoco queremos nosotros un escenario de caos donde ellos manejaban que, por ejemplo, si había una negociación con Tenfield iban a parar los jugadores. No lo comparto para nada, como tampoco nosotros de nuestra parte, si va a una licitación compartiríamos que hubiera un boicot y una andanada de acciones judiciales. Creo que eso sería muy negativo para todos
y que la AUF tiene que dar los pasos para que aún en ese escenario esté blindada lo suficientemente, habiendo cumplido con las disposiciones contractuales y normativas que amparan todo lo que es esta temática, que bueno, evidentemente nos tiene a pocos pasos de un momento decisivo que espero que sea lo mejor. Bueno, y evidentemente todo este asunto referido al tema de derechos de televisión va a seguir trayendo cola, va a seguir trayendo repercusiones, porque van a seguir habiendo reuniones, van a seguir habiendo negociaciones, porque Tenfield evidentemente busca no llegar a la licitación, claramente, pretendiendo, bueno, pagar como una empresa que es lo menos posible para hacer el mejor negocio posible. Y acá aparecía Javier Gomenzoro, a quien, la verdad, tengo que destacarlo porque entiendo que es uno de los hombres de Nacional y de este asunto particularmente que refiere a los derechos de televisión, que la tiene clara. Es un tipo que se embanderó en este tema desde hace tiempo y que creo que es de los pocos que tiene dentro de los clubes una voz discordante para con quien tiene hoy los derechos de televisión de nuestro fútbol uruguayo. Por ahí hablaba Javier, se le escapaba la palabra hostil, quiso decir, bueno, no hostil, pero, bueno, entiendo que, y esto, por supuesto, es a título personal, pero sí, tiene que haber sido una reunión hostil, presenciada por Paco Casal, por el Tano Gutiérrez, por Osvaldo Jiménez. Tenfield empieza a jugar fuerte, empieza a jugar sus cartas fuertes, y es nada más ni nada menos que poner la imagen de tres tipos, sobre todo Casal, un tipo que muchas veces no se lo ve, bueno, en los medios, en reuniones y demás, aparece cuando la cosa se empieza a poner picante, seria. Bueno, apareció Casal, aparecieron los Tigres ahí intentando mostrar números, como decía también por ahí en la nota de Javier, de barrio, artesanal, agarrado de los pelos. No, pero esto es lo mejor porque, escuchame, yo te estoy diciendo que esto es así, ¿viste? Llamá a Lenzo. Dale, vamos a llamar a Francescoli, que está... ¿Cuánto gana? ¿Cuánto le pagan a River por derecho de televisión en Argentina? Escuchá, llamá a no sé, y así de esa forma empiezan a tratar de alguna manera, es un método de Tenfield que ha utilizado siempre, ¿no? Esto de llevarse puesto un poco a la gente, en este caso a los clubes, al fútbol uruguayo, a los dirigentes del fútbol. Hay muchos que obedecen a la empresa. Como decía por ahí también Gomenzoro, una de las pocas voces discordantes fue la de justamente el dirigente de Nacional. Entiendo que por ahí hay muchos otros que están alineados con la empresa o que probablemente avisoran que es factible que Tenfield termine quedándose nuevamente con los derechos de televisión, haya licitación o no haya licitación. Y yo empiezo a ver que esto está yendo para ese camino. Y ahora voy a empezar a explicar por qué yo creo eso. Y esto es opinión en base a la información que empezamos a ver y a recabar en los diferentes medios. Bueno, en esta reunión donde hubo una convocatoria de Tenfield para con clubes del Consejo de Fútbol Profesional, intentando, bueno, empezar a convencerlos para después de ahí elevar a la AUF la propuesta formal de Tenfield para volver a quedarse con el fútbol uruguayo antes de llegar a la licitación. Y acá la postura de Nacional es clara, gente. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener presentes a la hora de tocar este tema, de analizar este tema. Y es que Nacional, mediante una asamblea de socios, mandató a su directiva de momento para que no se negociara con Tenfield o, en el peor de los casos, si llegada la oportunidad donde hay una oferta formal de la empresa para renovar los derechos de televisión antes de la licitación, tiene que pasar por una asamblea. Y eso va a ser así. Eso va a ser así en el caso de que suceda de esta manera.
la asamblea mandató también, los socios mandatamos mediante la asamblea, que había que dejar vencer el contrato para llegar a la licitación. Porque esa es la manera de tratar de elevar el valor de este mercado del fútbol uruguayo. Como decía también por ahí, el ejemplo claro de el remate. Un remate, vos cuando vas a un remate hay un piso y a partir de ahí los ofertantes empiezan a elevar el precio del producto. Esto es lo mismo. Si vos vendés el producto antes de ir al remate, evidentemente va a valer menos de lo que verdaderamente podés llegar a venderlo. Es clarísimo esto. Entonces digo, acá la posición de Nacional sigue siendo la misma. Creo que está marcado. Bueno, lo que por ahí Comensoro también hablaba en esta entrevista. Los socios de Nacional tomaron una decisión en su momento. Perchman y Bairo saben de este asunto y también han declarado que, llegado el caso, no hay decisión de Nacional que se vaya a tomar sin pasar por una asamblea en caso de que sea antes de que se venza el contrato con la empresa Tenfield, antes de llegar a la famosa licitación. Y eso es lo que creo que tenemos que ver como positivo, de que Nacional es el club que se paró de alguna manera, contra todo este asunto de muchos clubes que querían negociar y renovar cuanto antes los derechos de televisión con la empresa que los tiene al día de hoy. Pero claro, de esa manera en desventaja, porque lo que le decíamos recién, la única forma de llegar al máximo valor del producto es llegando a una licitación. Ya hubo un informe de AUF presentado que lo realizó una consultora extranjera, donde habla de que este fútbol uruguayo deja un ingreso neto de 47 millones de dólares. Entonces está lejos, evidentemente, de los 25 que está ofreciendo Tenfield al día de hoy. Por más que venga con chamullo y que llamen a Lenzo Francescoli, que venga Casal, Gutiérrez, Osvaldo Jiménez, que te quieran meter, de pesado. No, vamos a los números. Bueno, van a seguir habiendo reuniones próximamente ya con técnicos que están más informados o más por ahí, más nutridos en el conocimiento técnico, valga la redundancia, de los números que refiere a este negocio de los derechos de televisión. Por eso digo que esto va a seguir y va a seguir trayendo cosas. Además también hay que hacer otra lectura que me parece interesante. Es un punto importante para abordar, porque yo creo que todo tiene que ver con todo. Muchos de ustedes del otro lado se habrán informado que ayer, en la previa del partido entre Peñarol y Progreso, apareció en un momento Eduardo Preve, un periodista que, desde hace muchos años hasta ahora se ha conocido en parte porque ha tirado bombas en contra de la AUF muchas veces, y hoy aparece mágicamente en una producción de Tenfield, previo a un partido entre Peñarol y Progreso, para presentar o publicitar un nuevo programa que se va a venir en la señal de BTV, que se va a llamar Sin Piedad, que va a estar integrado por diferentes periodistas que están vinculados de alguna manera a la izquierda de nuestro país, que son periodistas que están vinculados políticamente a la izquierda. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy hay un acercamiento, o que está intentando un acercamiento, evidentemente, Tenfield para con el gobierno de turno, de alguna manera buscando una mano, empezar a codarse con los que están hoy en el poder. Yo te doy esto a cambio de... Es como un ganar-ganar, ¿no? A ver, de algún modo al gobierno de turno le sirve tener un programa que tenga un conductor y panelistas que son todos de izquierda, como, evidentemente Javier Máximo Goñi,
Eduardo Preve, Diego González, Diana Brasinskas, que también están vinculados de alguna manera a la izquierda en nuestro país. Y esto en realidad no apunto a banderas políticas en sí. Lo que sí quiero marcar es que Tenfield está empezando a jugar cartas fuertes y está empezando a tratar de algún modo también a tener relación con el poder o a volver a tener relación con el gobierno de turno, como ya en su momento pasó, que a Casal se le exoneró una deuda millonaria que había sido denunciada por parte de la DGI. José Mujica, el presidente de ese entonces, fue quien, dijo, no vamos a llevar esto a la justicia porque vamos a perder, vamos a tener que pagar un montón de guita en abogados y demás. Y a Casal se le exoneró una deuda millonaria en aquel entonces. Y esto, hoy por hoy, quieras o no, creo que algún vínculo empieza a haber, porque así como Tenfield ataca por diferentes lugares, tiene diferentes peoncitos también en los medios de comunicación. Y casualidad, hoy empieza a haber, a partir de esta semana, un nuevo programa en la señal de BTV, un programa ligado estrictamente a la izquierda, donde, se denunciarán un montón de cosas, que evidentemente, no quiere decir que lo que se vaya a hacer ahí no sea un buen producto, un buen laburo, no voy contra eso. Lo que quiero mostrar acá es que hay un acercamiento de parte de la empresa para con el gobierno de turno. Y eso evidentemente también genera poder. Poder que por ahí en algún momento ya lo tuvo Francisco Casal, como decíamos recién, cuando fue exonerado por el presidente de aquel entonces, gobierno de José Mujica, una deuda millonaria denunciada por la DGI por evasión de impuestos. Entonces todo tiene que ver con todo. ¿Y a qué apunto ahora con esto? Es que Nacional tampoco se puede jugar la ropa en ser Robin Hood, por decirlo de alguna manera. Porque la realidad es que eso puede costar muy caro también. Hoy empezamos a notar o a ver que Tenfield empezó a recuperar de a poquito poder, que está intentando de alguna manera lo que en algún momento parecía que se le iba a escapar. Más allá de que se llegue o no se llegue a la licitación, yo pienso que se va a llegar a la licitación, pero también entiendo que hoy por hoy Tenfield se empieza a posicionar para ser otra vez la empresa que maneje los derechos del fútbol uruguayo. Lo que hay que intentar hacer es que la empresa que se quede con el negocio pague lo máximo posible, o mejor dicho, acorde a lo que debe pagar, sea Tenfield o cualquier otra. Mi intuición me dice que Tenfield se empieza a posicionar cada vez mejor, porque empieza a comer terreno de diferentes lugares, empieza a conquistar terrenitos. Ya ven, esto es una muestra clara. Que haya aparecido ayer Eduardo Preve en la previa a un partido en una producción de Tenfield, evidentemente está claro con que ese nuevo programa tiene un acercamiento político donde probablemente la empresa en algún momento, si necesita algo, posiblemente se lo puedan llegar a facilitar. Así que yo tengo claro que la única manera de subir el precio del fútbol uruguayo es que se llegue a una licitación. Los socios de Nacional, creo que en su mayoría pensamos lo mismo. El camino lo marcó Nacional en su momento, en esa asamblea, el voto de Nacional. Y eso es lo que Nacional puede llegar a hacer. No significa que Nacional tenga que ser el club responsable de absolutamente todo lo que suceda a partir de que se dé la licitación por los derechos del fútbol uruguayo. Porque Nacional es un club. Hay un montón de otros componentes. Y Nacional en esta lucha está solo muchas veces. Entonces no es tan fácil tampoco ponerte en contra de todo, porque el costo político puede ser muy pesado. El costo político puede ser muy complicado. Y evidentemente el vuelto puede llegar a venir. Ya Nacional hizo su laburo.
Nacional es el club discordante en todo este asunto. Desde el día 1. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver y que valorar y seguir en la misma postura que es la que marcó la asamblea de socios. No, que lleguemos a la licitación, que mediante licitación, mediante un llamado, la empresa que se quede con los derechos ponga la guita que tenga que poner, no vamos a negociar más nada antes. Entiendo que hay un tema protocolar y que está bien, a ver, que se junten para mí dirigentes de los clubes a conversar, dialogar, interactuar con la empresa que hoy tiene los derechos. Bueno, no lo veo mal, digo, están escuchando una parte. Entiendo que en esto también hay que ser político, porque tampoco podés ponerte solamente desde un lugar y querer barrer con todo y vos no me llamés hasta que no se termine. Entiendo que vos podés ir a escuchar a la otra parte. Después está, lejos de eso, coincidir y acordar una negociación. Y mucho más aún cuando hay, antes que eso, pasar por una asamblea, como lo estamos diciendo desde el día 1. Desde el día 1 que se mandató la directiva del momento mediante una asamblea extraordinaria. Así que, gente, quería tocar un poquito esto. Hay mucho material que va a seguir habiendo, van a seguir apareciendo cosas, estamos en un momento crucial y todo tiene que ver con todo. Por eso digo, hay que estar pillos, hay que estar con los ojos abiertos, con los ganchos abiertos y ojo de no pasarse una cosa de dar la batalla y luchar por lo que creemos mejor para nuestro fútbol y por ende para nuestro club, tampoco pasarnos de boludos. No pasemos al límite de giles. No pasemos a ese lugar porque el costo político puede ser muy grande. Y cuando digo político, se traduce directamente a lo que pueda llegar a ocurrir dentro de la cancha de acá en adelante, a quién sabe cuántos años, por supuesto. Por eso digo, la lucha debe ser de forma inteligente. Y creo que lo que está haciendo Nacional es lo que tiene que hacer. Lo que los socios decidimos en su momento fue lo mejor para tratar este asunto, que lo pudiéramos decidir entre todos los socios del club, y es lo que corresponde. Y si el día de mañana hay algún cambio en eso, va a tener que pasar por una asamblea. Eso es así, está estipulado. Chau. Les pido que se suscriban, que le den like, que comenten como siempre. Gracias por estar del otro lado, por hacernos el aguante. Seguimos creciendo. Nos vemos en cualquier momento. Salud.